Hola, soy Juan Hernández Hurtado, docente de cálculo diferencial e integral. En este video te explicaré el concepto de cotas de una manera simple y accesible, ideal tanto para quienes aman el análisis matemático como para aquellos que apenas están comenzando a explorarlo. Acompáñame en este recorrido. Cuando se habla de clasificación de sucesiones, no solamente nos referimos a lo que es el supremo, el ínfimo, la cota superior, la cota inferior y en general a lo que es el concepto de sucesión acotada. La clasificación de sucesiones es una categoría que va mucho más allá precisamente de estos conceptos, porque las sucesiones también se pueden clasificar en sucesiones crecientes, decrecientes, constantes, oscilantes, alternas, divergentes y convergentes. Aquí solamente nos vamos a ocupar de una clasificación específica y es lo que tiene que ver con sucesiones acotadas. Esto porque el concepto a veces resulta un poco difícil de entender cuando se están trabajando funciones reales. Por eso entonces este solo pedacito, este solo apartado de sucesiones acotadas hace parte de un gran conjunto de clasificación de sucesiones. Para clasificar las sucesiones, entonces básicamente se proponen tres fases de trabajo. Una fase que es una fase exploratoria, donde se diagnostican elementos mínimos y se hace una introducción al concepto de sucesión y cota. Posteriormente, una segunda fase que tiene que ver con la ampliación del concepto y por último, una tercera fase, que es una fase de profundización, donde verdaderamente el concepto de sucesión acotada se toma desde la verdadera función relacionada con el análisis matemático y que posteriormente se va a extrapolar a todo lo que tiene que ver con el concepto de límite. Antes de trabajar el concepto rígido, o mejor el concepto estricto de sucesión acotada, pues los invito a mirar o mejor a explorar algunas ideas concepto o preconceptuales relacionadas con la acotación. Y para eso pues vamos a tomar conceptos prestados o mejor conceptos propios de la ingeniería que sin lugar a dudas nos llevarán a entender mejor los conceptos de cota superior, cota inferior, sucesiones acotadas como una consecuencia directa de estos dos conceptos y un concepto o mejor dos conceptos adicionales un poco más elaborados como lo son el supremo y el ínfimo de una sucesión. Como les comentaba al principio, vamos a tomar conceptos de la ingeniería o particularmente un concepto de la ingeniería civil que tiene que ver con el concepto de cotas. El concepto de cotas es un concepto pues que poco o muy poco se emplea dentro del análisis matemático, salvo el concepto que se relaciona directamente con cotas, pero en la parte de la ingeniería sí hay algo bien importante y es que acotar es medir, es delimitar, es marcar fronteras y esto nos va a permitir a entender el concepto de cotas dentro del cálculo. Pues si bien y de cierta manera acotar en la ingeniería es medir, delimitar o poner fronteras, el concepto de cota dentro del cálculo pues toma otra definición, pero que haciendo un trabajo previo con lo que tiene o lo que se relaciona con la ingeniería, nos ayudará a entender un poco y nos ayudará a aproximar mejor este concepto. En el siguiente slide lo que tenemos es un armario donde vamos a tratar de entender el concepto de cota. Como pueden ver, es un armario
al cual le vamos a dar unas dimensiones. Como pueden ver, ahí apareció una primera dimensión y aparece una segunda dimensión. La primera corresponde a la altura, la segunda corresponde a su longitud. Ahí estaríamos acotando este armario, cosa que hacen muy frecuente diseñadores, arquitectos e ingenieros. Pero sin lugar a duda, esto nos aproxima mucho al entendimiento del concepto de cota. Como bien les decía, pues vamos a hacer un juego, vamos a jugar a la construcción. Esto por aquello de que tomamos el concepto prestado de la ingeniería, particularmente de la ingeniería civil y de la arquitectura. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es imaginar que somos ingenieros, que somos constructores, que somos expertos en la construcción de grandes edificios, y esto nos va a permitir entonces establecer el concepto de cota superior, el concepto de cota inferior y por último el concepto de sucesiones acotadas. Obviamente sin entrar, o mejor, sin descartar todo lo relacionado con el supremo y el ínfimo, que son verdaderamente los valores que cobran relevancia e importancia dentro del análisis matemático cuando se trata de una clasificación de sucesiones. Entonces, nuevamente en esta primera fase, en esta fase 1, que tiene que ver con la apropiación de los conceptos, los invito particularmente a que juguemos al ingeniero, a que exploremos desde la ingeniería todo lo que tiene que ver con cotas. Como pueden ver en este slide, esto nos da idea de dos columnas con unos elementos de apoyo donde vamos a poner las vigas del edificio, o mejor, las vigas de la estructura, y así entonces entrar a mirar lo que son las cotas superiores, la cota inferior y otros conceptos más que se relacionan directamente, como son los conceptos de supremo y de ínfimo. Como anotábamos al principio, entonces la propuesta es jugar al ingeniero, jugar al constructor o al arquitecto, como mejor les guste, para entender entonces el concepto de cota. Como pueden ver en el slide, ya tenemos el esquema de una ciudad. Tenemos en la mitad, tenemos una estructura o lo que más adelante se va a convertir en una estructura a partir de unas columnas y una viga central y un malacate que nos va a permitir pues llevar las vigas y los elementos de apoyo para poder construir nuestra estructura. Entonces vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación. Entonces en este momento ya tenemos dos elementos de apoyo con una viga, posteriormente dos elementos de apoyo más y adicionalmente otra viga, otros dos elementos de apoyo, una viga más, otros dos elementos de apoyo, una viga más, y por último pues dos elementos de apoyo y su respectiva viga. Vamos entonces a ir completando nuestro edificio con con una serie de elementos que nos van a permitir, pues, obviamente, hacerlo de mejor manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Permítanme en el siguiente slide para seguir mirando qué otros elementos vamos a poner. Entonces, retomemos, como les decía, nuestra estructura y vamos a mirar entonces qué pasa. Ya tenemos el malacate que nos va a permitir entonces precisamente establecer la ubicación de las cotas. Como pueden ver, aquí ya tenemos una cota superior, tenemos una segunda cota superior. Estas dos cotas superiores están por encima del malacate. Vamos entonces a empezar a poner las cotas inferiores
todas aquellas que estén en el piso o por debajo de nuestro malacate. Ya tenemos una primera cota inferior, una segunda cota inferior, tendríamos una tercera cota inferior, una cuarta, una quinta cota inferior. En total, entonces tendríamos dos cotas superiores y tendríamos 5 cotas inferiores. Como pueden ver, al lado de una cota superior aparece algo que se denomina supremo y al lado de la primera cota inferior aparece algo que se denomina ínfimo. Si ustedes se dan cuenta, no aparecen más términos de supremo y términos de ínfimo. Solamente aparece un supremo en el caso de las cotas superiores y aparece un ínfimo en el caso de las cotas inferiores. Vamos entonces nuevamente a hacer el ejercicio. Vamos a poner nuestro malacate. Ya nuestro malacate lo subimos al último piso. Como pueden ver, aparece una cota superior, aparece una cota inferior, ya no hay más cotas superiores. Lo que inicialmente era una cota superior, ahora se ha convertido en una cota inferior. Aparece nuevamente una cota inferior, una tercera cota inferior, una cuarta, una quinta y una sexta cota inferior. Entonces aparece solo una cota superior, se disminuyó en comparación con el anterior ejercicio en una cota superior y esa cota superior hizo que se aumentara en una más las cotas inferiores para un total de una cota superior y 6 cotas inferiores. Y miremos qué pasa ahora. Entonces, por encima del malacate aparece el supremo y por debajo del malacate aparece el ínfimo. Como bien se pueden dar cuenta, tanto en el slide anterior como en este, solamente aparece un supremo y un ínfimo. Ya podemos ir pensando entonces que la menor de las cotas superiores se llama supremo y a la mayor de las cotas inferiores se le llama ínfimo. Entonces, vamos a mirar qué pasa ahora con nuestra construcción cuando ya llevamos el malacate al cuarto piso. 1, 2, 3, cuarto piso. Lo descendimos y vamos a mirar entonces qué pasa con las cotas, tanto la superior como la cota inferior. Entonces, aquí como pueden ver, apareció una cota superior, aparece una segunda cota superior, aparece una tercera cota superior, ya no aparecen más cotas superiores, aparece una cota inferior, la primera cota inferior, aparece la segunda cota inferior, la tercera cota inferior y una cuarta cota inferior. Con respecto a la posición del malacate, pues entonces este objeto de la ingeniería, este objeto para construir, tiene 3 cotas superiores, están por encima de él y tiene ¿cuántas cotas inferiores? Tiene 4. Pero miremos entonces cuál es la particularidad ahora, que al lado de la cota superior aparece, o mejor, al lado de la primera cota superior, la primera que está por encima del malacate aparece con el supremo y la que está por debajo del malacate, en ella aparece la palabra ínfimo. Aparece un supremo y un ínfimo. Y entonces podemos decir que esta primera cota superior, la menor de las cotas superiores, es el supremo, la mayor de las cotas inferiores es el ínfimo. Vamos a mirar nuevamente nuestro ejercicio. Como pueden ir apreciando, pues aparecen las cotas superiores, desaparecen las inferiores, viceversa, desaparecen las inferiores y aparecen las superiores en una más. Se van alternando. Esto quiere decir que el concepto de cota superior, el concepto de cota inferior, son conceptos que son relativos. Repitamos entonces el ejercicio. Recuerden que estamos jugando al ejercicio del ingeniero. Aparece nuestra estructura, ya la llevamos muy adelante.
aparece nuestro malacate aparece en el tercer piso. Vamos a mirar cuántas cotas superiores, o primero hagámonos la pregunta, ¿cuántas superiores creen ustedes que van a aparecer en la medida en que el slide se vaya desarrollando? Entonces, como pueden ver, ahí aparece una primera cota superior, una segunda cota superior, tercera cota superior, aparece una cuarta cota superior, ya no aparecen más cotas superiores, empiezan a aparecer las inferiores. Entonces ahí apareció una primera cota inferior, aparece una segunda cota inferior y aparece una tercera cota inferior. Ahora preguntémonos con respecto a los slides anterior, ¿dónde va a aparecer el supremo y dónde va a aparecer el ínfimo? Tomémonos unos 4 o 5 segundos para entonces mirar dónde van a aparecer. Recuerden que posteriormente a esto habrá una actividad precisamente que tiene que ver con la identificación y la posición de las cotas superiores e inferiores. Entonces ahí aparece el supremo y acá aparece el ínfimo. Entonces, como pueden ver, el supremo apareció al lado de esta primera cota superior y el ínfimo apareció al lado de la primera cota inferior. Ya podemos entonces ir sacando conclusiones acerca de las definiciones de lo que son cotas superiores y cotas inferiores. Por último, vamos a llevar nuestro malacate al segundo piso y miramos a ver qué pasa. Como pueden ver, ya tenemos posicionado nuestro malacate en el segundo piso y vamos entonces a mirar cómo van a comportarse este número de cotas, esta cantidad de cotas. Aparece una primera cota superior, recuerden que las cotas superiores están por encima del malacate, aparece una segunda cota superior, la tercera cota superior, aparece una cuarta cota superior y una quinta y última cota superior. En total, en este slide se presentan por encima del malacate 5 cotas superiores, aparece una cota inferior y aparece mejor otra cota inferior. En total, si contamos el número de cotas, aquí aparecen 5 cotas superiores, aparece una cota inferior, pero lo más importante no es saber dónde están las cotas superiores, lo importante es saber dónde está el supremo y dónde está el ínfimo. Les recuerdo que tanto el supremo como el ínfimo son cotas, pero son cotas especiales. Entonces miremos, por ejemplo, que aquí aparece el supremo, inmediatamente después y por encima del malacate, y donde aparece el ínfimo, inmediatamente y después por debajo del malacate. Entonces, matemáticamente ya podremos ir diciendo lo siguiente y afirmar sin temor a equivocarnos, que el supremo es la menor de las cotas superiores y el ínfimo es la mayor de todas las cotas inferiores. Ahora bien, lo importante de todo esto es saber en el cálculo y en el análisis matemático cuándo una sucesión es acotada. Entonces, antes de abordar una actividad de tipo abstracto, o mejor dicho, una actividad que tiene que ver y familiarizada con el lenguaje matemático de las sucesiones, vamos entonces a entrar a decir que una sucesión es acotada cuando tiene supremo y cuando tiene ínfimo. Lo que quiere decir que una sucesión está verdaderamente acotada cuando tiene la menor de las cotas superiores y cuando tiene la mayor de las cotas inferiores. Por eso son importantes las sucesiones acotadas, porque más adelante nos introducirán en el concepto de límite. Si el concepto de cota superior
y de cota inferior quedaron lo suficientemente claros, el concepto de límite se llevará a cabo, se entenderá muy fácilmente. Precisamente este es uno de los conceptos más difíciles de explicar desde el cálculo y particularmente desde el análisis matemático. El reto. Gauss, el príncipe de las matemáticas. ¿Te has preguntado por qué a Carlos Federico Gauss le decían el príncipe de las matemáticas?